Antes de la segunda venida de Cristo, permíteme mostrarte cómo el corazón humano puede volverse frío, endurecido y completamente desprovisto de la presencia de Dios. Hoy veremos una advertencia impactante sobre la oscuridad y el pecado que dominarán a muchos en esta tierra. Pero antes de adentrarnos en este aterrador recorrido, te invito a reflexionar y orar. Que nunca caigas en la misma desesperación espiritual que estas almas. Para comprender lo profundo de su maldad, primero necesitamos saber qué ocurrió en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. En estos capítulos, el mundo experimenta 7 juicios de trompeta durante el período de la Gran Tribulación, después del rapto de la Iglesia. Aquí te traigo un breve resumen de cada juicio. Te sorprenderá ver la reacción de la humanidad, incluso después de enfrentar eventos tan devastadores. La primera trompeta desata granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra, destruyendo 1/3 de la vegetación y quemando toda la hierba. La segunda trompeta provoca la caída de una montaña ardiente al mar, resultando en la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y hundiendo 1/3 de los barcos, mientras las aguas se transforman en sangre. La tercera trompeta trae una estrella envenenada, llamada ajenjo, que cae sobre los ríos y fuentes de agua, causando la muerte de muchas personas. La cuarta trompeta oscurece 1/3 del sol, la luna y las estrellas, reduciendo la luz del día y la noche en igual proporción. Luego, llegan las 3 últimas trompetas, conocidas como las 3 plagas. Con la quinta trompeta, un abismo es abierto, y desde sus profundidades emergen demoníacas langostas que atormentan a aquellos sin el sello de Dios. La sexta trompeta libera a 4 ángeles infernales que desencadenan un ejército de 200 millones de jinetes para devastar y matar a 1/3 de la humanidad. Finalmente, la séptima trompeta anuncia la venida del reino de Dios y el juicio final sobre las naciones. En Apocalipsis 11:19 se relata que, tras esta última trompeta, se abre el templo de Dios en el cielo y el arca de su pacto se revela, rodeada de relámpagos, truenos, un terremoto y una tormenta de granizo. Podríamos pensar que, después de esta serie de desastres y señales sobrenaturales, la humanidad clamaría a Dios por misericordia, pero no es así. Apocalipsis 9:20-21 dice: «El resto de la humanidad que no fue muerta por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos». ¿Hasta dónde puede llegar la dureza de corazón de alguien que, aún después de estos juicios, se niega a arrepentirse? Esta es la sombría realidad de los últimos días. Muchos rechazarán la fe y se aferrarán a falsas doctrinas y mentiras. Sus corazones se endurecerán, y aunque algunos comenzarán en Cristo, se alejarán más tarde. Y aunque otros lleguen desde el mundo al Evangelio, el enemigo intentará arrastrarlos de vuelta. Esto no es algo nuevo. Cuando Jesús estuvo aquí, incluso sus propios discípulos fueron testigos de milagros y sanaciones, pero uno de ellos, Judas, se apartó y permitió que la oscuridad lo invadiera. También Saúl, el primer rey de Israel, quien, aunque ungido por Dios, fue apartado de él y atormentado por un espíritu maligno debido a sus decisiones. Esta es una advertencia de cuán fácil es perder el camino, aun cuando alguna vez se estuvo en la luz. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo advierte a los creyentes sobre la llegada de la rebelión o apostasía que precederá al día del Señor. Este pasaje revela cómo algunos, poco a poco, se alejarán de Dios y se rebelarán. A continuación, te comparto 4 ilustraciones poderosas de cómo un alma puede perderse en este oscuro camino.
El primer ejemplo es el del alejamiento gradual. Imagina un barco sin ancla, desviándose lentamente de su curso original hacia aguas desconocidas. Así comienza la apostasía, como un lento distanciamiento de la oración, de la lectura de la palabra de Dios y de la compañía de amigos temerosos de Él. Hebreos 2:1 nos advierte: debemos prestar la máxima atención a lo que hemos oído para no desviarnos. Este distanciamiento puede parecer inofensivo, pero con el tiempo lleva a que un creyente que alguna vez buscaba con fervor a Dios empiece a reemplazar su pasión por Él con distracciones mundanas. El segundo ejemplo es la fantasía de las falsas enseñanzas. Imagina a un hombre de aventuras que visita un país exótico y recibe la advertencia de no abandonar el complejo turístico por su seguridad. Pero, encantado por la amabilidad de las personas y la belleza del lugar, ignora la advertencia y sale. Pronto se encuentra en peligro. A veces nos sucede lo mismo espiritualmente. Solo porque alguien parece amable o incluso cita la Biblia, no significa que sus intenciones sean puras. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo nos alerta que llegará el tiempo en que la gente rechazará la verdad y preferirá maestros que les digan lo que desean escuchar. La apostasía puede echar raíces cuando, en lugar de seguir la verdad de Dios, somos seducidos por enseñanzas que halagan nuestros deseos. El tercer ejemplo explora un enemigo más sutil: la complacencia y la erosión de las convicciones. Imagina una fortaleza cuyas paredes se desmoronan lentamente bajo la presión del clima. Así ocurre cuando nuestras convicciones se debilitan, a menudo debido a la presión social o el deseo de encajar. En Gálatas 5:7 se nos desafía: corrías bien, ¿quién te impidió obedecer a la verdad? Cuando comprometemos los estándares de Dios para agradar al mundo, comenzamos a transitar el camino de la apostasía, aceptando cosas que antes considerábamos inaceptables. Finalmente, está el descuido de la armadura espiritual. Piensa en un soldado en plena guerra que por descuido deja de ponerse su armadura y queda expuesto a los ataques del enemigo. En Efesios 6:10-11 se nos insta: fortalécete en el Señor y en su poder. Ponte toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. La apostasía toma forma cuando descuidamos la protección espiritual. Abandonamos la oración, descuidamos la lectura de la Biblia y nos volvemos vulnerables. Así, dejamos nuestras almas expuestas, desprevenidos para enfrentar los desafíos que nos alejan de la fe. A pesar de la oscuridad de los últimos tiempos, quiero recordarte algo. Como creyentes, no tenemos por qué vivir con temor. La Biblia nos asegura en Hechos 2:17: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Esto significa que Dios está con nosotros y nos ha dejado una esperanza: el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 lo llama nuestra bendita esperanza. Así que, en lugar de desanimarte por los acontecimientos que presenciamos, mantén tus ojos firmes en Cristo. La Biblia no nos oculta que habrá eventos que estremecerán a la Iglesia en los últimos días. De hecho, casi todo el capítulo de 2 Tesalonicenses 2 está dedicado a advertirnos sobre lo que está por venir y nos insta a estar atentos. Aunque no leeré el capítulo completo, te animo a estudiar desde el versículo 1 al 12. Ahí, las Escrituras nos hablan de una gran rebelión contra Dios, una apostasía masiva que precederá el regreso de Cristo. Déjame leerte 2 Tesalonicenses 2:3. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día hasta que haya una gran rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Esta es la profecía de una apostasía generalizada, una gran caída. En términos modernos, imagina que la fe cristiana es un tren que se dirige hacia un destino celestial. Desde el tren se pueden ver las tentaciones, el brillo y el glamour de este mundo. Y en cada estación aparece un hombre, el anticristo, llamando a los pasajeros a bajar, a disfrutar del mundo sin preocuparse por lo que vendrá después. Con cada parada, algunos pasajeros deciden abandonar el tren, convencidos de que pueden subirse nuevamente en cualquier momento. Eso es lo que sucederá en los últimos tiempos. Personas que parecían firmes en la fe dejarán el camino, seducidas por los placeres y la paz falsa que ofrece el mundo. ¿Te sorprende? Basta con ver cuántos líderes espirituales empezaron bien, pero terminaron cayendo y nunca regresaron. No estamos aquí para juzgar, pues todos podemos tropezar, pero es necesario discernir la diferencia entre un tropiezo y una vida de doble moral. Para comprender mejor la gravedad de estos tiempos, considera la traducción ampliada de 2 Tesalonicenses 2, 1-3. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, les pedimos, hermanos y hermanas, que no se dejen perturbar ni alarmar, ya sea por una supuesta revelación o un mensaje, o incluso una carta que afirme ser nuestra, que diga que el día del Señor ya llegó. No dejen que nadie los engañe, porque ese día no vendrá sin que antes ocurra la gran rebelión, el abandono de la fe por cristianos profesantes, y sin que se manifieste el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, destinado a ser destruido. Este pasaje nos revela que primero habrá un encuentro con Cristo, pero también habrá una rebelión masiva, un alejamiento de la fe, justo antes de que el hombre de la iniquidad se revele. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 1-3, vemos que en los últimos tiempos habrá quienes falsamente se proclamen profetas e intenten engañar diciendo que Jesús ya ha venido. La Biblia nos advierte en el versículo 3 con claridad: no dejen que nadie los engañe de ninguna manera. Esta es una advertencia crucial para nosotros como creyentes, porque llegará el tiempo en que muchos se rebelarán contra Dios. Personas que alguna vez parecían firmes en su fe, le darán la espalda y abandonarán la iglesia. Creo que esto es un resultado del poder del engaño del anticristo. Algunos serán seducidos y se apartarán, mientras que otros lo harán por elección. Pero el mensaje que quiero transmitirte es este: no seas parte de aquellos que abandonan la fe. Ora por discernimiento. Pídele a Dios que derrame su espíritu sobre tu vida para no ser llevado al error. Debemos aferrarnos a los principios fundamentales del Evangelio. Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para ti y para mí, solo Jesucristo. Cualquier doctrina que sugiera lo contrario es engañosa. Necesitamos volver al mensaje fundamental del arrepentimiento, como lo proclamó Juan el Bautista en Mateo 3:2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. No se puede mezclar santidad con pecado, ni luz con oscuridad. Uno desplaza al otro. Cualquier enseñanza que sugiera que se puede vivir en pecado y aún así caminar con Dios está equivocada. Para concluir, oro para que te aferres a 2 Tesalonicenses 2:16-17. Esta es la promesa. Permanezcan firmes y mantengan las tradiciones enseñadas. Que el Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, fortalezcan sus corazones y los establezcan en toda buena obra y palabra. Quiero compartir una lección sobre señales y maravillas. Un grupo de estudiantes cristianos fue preguntado: ¿cuántos creen en señales y maravillas? Todos levantaron sus manos. Luego,
el profesor les recordó Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La clase se sorprendió. Muchos de ellos creían que solo Jesús puede realizar grandes señales, pero la Biblia advierte que el enemigo también puede hacerlo y lo usará para engañar. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10, leemos que la venida del impío será por la actividad de Satanás, con todo poder, señales y maravillas falsas, y con engañosa perversidad para aquellos que están pereciendo porque se rehúsan a amar la verdad y ser salvos. Este es el gran mal que enfrenta el pueblo de Dios. El engaño, diseñado por el enemigo para hacer que el mal parezca bueno. Así que la tarea que tenemos ante nosotros como creyentes es aprender a distinguir lo divino de lo diabólico. Primera de Juan 4, 1 a 3 dice: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Por esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que venía, y ahora ya está en el mundo. Entonces ves, si estás por ver grandes señales y maravillas, prueba los espíritus. Y puedes estar preguntándote: bueno, ¿cómo exactamente pruebo los espíritus? ¿Qué hago? Bueno, el pasaje de la Escritura que acabamos de leer dice en los versículos 2 y 3: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del que ustedes han oído que estaba viniendo y ahora ya está en el mundo. Si ese espíritu reconoce que Jesucristo vino en carne aquí en la tierra, murió y resucitó, y ahora está sentado a la derecha de Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Sin embargo, si ese espíritu dice cualquier cosa que no sea Jesús, la Biblia dice que este es el espíritu del anticristo. Entonces, la próxima vez que veas a un predicador, un profeta o cualquier persona realizando algo en lo sobrenatural, antes de aplaudir, de aceptar, de decir cualquier cosa, ora para que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Espera para ver si ese acto glorifica a Jesucristo como Señor. Antes de aplaudir, prueba el Espíritu para ver si confiesa que Jesucristo es Señor. Prueba si ese milagro, esa cura, ese acto o maravilla realmente glorifica a Dios o si está exaltando a esa persona. ¿Está siendo Dios glorificado y honrado o es el hombre o mujer en el escenario diciendo: mírenme, ¿puedo hacer esto todo el día? Necesitamos probar los espíritus, y creo que la mayoría de las señales y maravillas del enemigo se reducen a 4 objetivos principales: dinero, fama, placer y poder. Él realizará señales y maravillas a través de personas movidas por uno de esos objetivos. Primera de Juan 4, 4 a 6 dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan conforme al mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces comprende, hay 2 espíritus en operación, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error está en el mundo, es el espíritu del anticristo, y la Biblia claramente dice que ellos hablan del mundo y el mundo los escucha. Sin embargo, tú y yo no somos del mundo.
Como hijos de Dios, la Biblia nos dice que nosotros los vencemos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, prueba los espíritus antes de permitir que alguien se presente ante ti como un hombre o mujer de Dios. Ora por sensibilidad. Ora para que el Espíritu Santo te guíe en la verdad para que no seas desviado. Hay personas de Dios ahí afuera, personas que están siendo poderosamente usadas por el Señor de varias maneras. Sin embargo, también hay aquellos enviados por el enemigo para crear confusión, para crear una ilusión de verdad cuando en realidad es engaño. Por lo tanto, te animo, debemos ser un pueblo unido con el Espíritu de la verdad. Debemos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Debemos ser un pueblo que prueba los espíritus. Debemos ser un pueblo gobernado por la verdad, que es Jesucristo. Aunque vivimos en este mundo, no debemos luchar nuestras batallas como el mundo. De hecho, las armas que tenemos disponibles no son armas físicas, sino observa cómo la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra de Dios es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es un arma poderosa. Los conflictos que enfrentas, las batallas que enfrentas, el Señor tiene la última palabra sobre todo eso. Por lo tanto, te animo, pueblo de Dios, a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas y tendrás la victoria. Nadie es tan santo, tan salvado, que no tenga cosas internas y privadas con las que está lidiando. La Biblia dice que aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este versículo trata sobre identificar ese pecado interno, ese deseo no santo, esa pasión dañina, y luego decir no a eso. Llega al punto en que dices, mi amor por Dios es mayor que mi amor por cualquier otra cosa. Así es como crucificas tu carne, identificando tu bastión. La mejor manera de identificar cuál es el bastión que enfrentas en tu vida es mirar el área en tu vida donde enfrentas una batalla constante, el área en la que más luchas. Y la razón por la que necesitas identificarlo es porque el enemigo es astuto y engañador. Él sabrá cuál es el gigante o el bastión con el que luchas. Y entonces necesitamos estar alerta porque Él plantará una semilla en tu mente, una semilla que intentará seducirte, y si muerdes el anzuelo, no solo esa semilla te llevará a caer en pecado o en opresión, sino que también abrirá la puerta para un posible bastión o algún tipo de cautividad. Como enemigo, Él nunca presentará la debilidad o las luchas de otra persona para ti. No plantará un pensamiento sobre alcohol cuando sabe que luchas con la lujuria. Él encontrará el área en la que eres más débil y usará eso contra ti. Es por eso que es tan importante ser honestos con nosotros mismos y mirar introspectivamente las áreas de las que necesitamos ser liberados. Porque el enemigo verá eso como una ruta para perturbar nuestro caminar con Cristo. Esto es corroborado por 2 Corintios 2:11, donde la Biblia dice que no debemos ser superados por Satanás, pues no somos ignorantes de sus designios. Él es astuto y tiene planes malignos. Por lo tanto, debemos ser diligentes, vigilantes, alerta y siempre en guardia contra cualquier posible brecha del enemigo en nuestras mentes. El enemigo intentará plantar una semilla en ti cuando no pueda afectarte físicamente. Esto es lo que estoy diciendo cuando digo, nombra a tu enemigo. Échale un buen vistazo honesto a ti mismo. ¿Qué está tratando de usar el enemigo para distraerte de ser un cristiano eficaz? ¿Qué está usando para desanimarte? Pensamientos oscuros, pensamientos de inseguridad o insuficiencia. Nombra a tu enemigo y repréndelo. En este mundo hay mucho mal.
La Biblia, en 2 Corintios 4:4, dice que, en nuestro caso, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Piensa en esto por un momento. El Dios de esta era, el Dios de este mundo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. En caso de que no lo sepas, Él es muy influyente en esta tierra. Ya sea que te des cuenta o no, ya sea que creas o no, el enemigo puede y tiene influencia sobre los ideales, opiniones y estándares de este mundo. Es por eso que la Biblia dice que el Dios de este mundo, el enemigo, tiene sus garras en las filosofías mundanas. Están en tantas instituciones y puedes pensar, bueno, ¿cómo exactamente hace eso? Mira, la fuerza motriz de muchas grandes empresas es el dinero. El dinero se ha convertido en un dios, un ídolo para muchas personas, incluidos los jefes de muchas grandes corporaciones. Ellos rastrean tus movimientos, observan lo que estás viendo, analizan en qué haces clic, y algunos incluso toman tu información personal y la venden. ¿Con qué objetivo? El dinero es el objetivo número uno. El dinero es el único objetivo para muchas instituciones en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ves, el Dios de este mundo, el enemigo, ciega a los incrédulos y ellos no lo ven. No ven cómo el dinero se ha convertido en un ídolo para ellos. Otro ejemplo que ilustra cómo el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos es el siguiente. La Biblia nos llama a huir de la inmoralidad sexual. Nos advierte que los fornicadores, adúlteros y sexualmente impuros no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, en este mundo, ¿qué tipo de contenido es de los más buscados en Internet? Contenido sexual explícito que se opone directamente a la palabra de Dios. Según un sitio web de estadísticas, alrededor del 30% del contenido en Internet es pornografía. Miles de millones de personas visitan regularmente estos sitios, siendo un claro ejemplo del trabajo del Dios de este mundo. Si observas el mundo desde el lente de la Biblia, notarás una tendencia. Todo lo que la palabra de Dios defiende, el mundo lo rechaza. Todo lo que Jesucristo representa, el mundo se opone. Aquellos que han sido cegados por Satanás viven bajo una ilusión. No ven que el amor al dinero impulsa muchas prácticas impías y en cambio centran sus vidas en la idea de que todos necesitan dinero o que ganarse la vida es lo más importante. La Biblia no dice que el dinero sea malo, sino que el amor desmedido al dinero es el problema. Cuando amas tanto el dinero que estás dispuesto a hacer cosas antiéticas o inmorales para obtenerlo, entonces el dinero se ha convertido en un ídolo para ti. 2 Corintios 4:3-4 nos dice: pero si nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Este Dios de este mundo quiere que te alejes lo más posible de Jesucristo, que estés ciego a la verdad, incluso cuando está justo frente a ti. Su objetivo es que trates a Dios de manera casual, como una tienda de conveniencia. Solo vas a Él cuando necesitas algo y cuando no, lo dejas a un lado. Eso es ceguera espiritual. Ahora bien, aunque el enemigo es descrito como el Dios de este mundo, debemos tener claro que Él es limitado. No es todopoderoso, no posee la tierra, ni es omnisciente, omnipresente u omnipotente. Tiene límites porque Dios sigue siendo soberano y tiene la última palabra. Apocalipsis 12:12 advierte: alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
el tiempo del enemigo en esta tierra es corto, y quiero que recuerdes lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, a cambio del gozo que le esperaba, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cuando miras a Jesús, no hay demonio que pueda cegarte. Cuando miras a Jesús, no hay amor al dinero que ocupe tu corazón, porque tu amor por Cristo es mayor. Cuando miras a Jesús, no puedes ser cegado, distraído o llevado por la inmoralidad, la codicia o el placer mundano. Te animo a fijar tu mirada en el Señor. Así, no puedes equivocarte. Este mundo necesita creyentes llenos de Cristo, creyentes llenos del Espíritu Santo, que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Este mundo necesita ver la luz de Jesucristo brillando a través de ti. La Biblia nos ordena no odiar a nadie, sino amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y ese amor verdadero del que habla la Biblia solo puede mostrarse a otros cuando uno ha recibido primero a Jesucristo. Los incrédulos pueden ser cegados por el Dios de este mundo, pero como cristianos debemos asegurarnos de que desbordamos del amor de Cristo. Que otros vean en nosotros la verdad, el camino hacia la vida eterna y la esperanza que solo Él puede ofrecer. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.